El libro de los Hechos, lección 1. Me seréis testigos. El propósito de la lección de esta semana es que la mayor necesidad que tiene la iglesia es de testigos. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la carta magna misionera, y la segunda, un siervo de siervos. Frecuencia cristiana. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Iniciemos con la primera parte, la carta magna misionera. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. Durante esos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en Él se estableció plenamente. Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se les habían encomendado, los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección, las profecías que señalaban esos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar pecados. De todas esas cosas habían de ser testigos y debían de hacérselas conocer al mundo. Debían proclamar el evangelio de paz y la salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí, confesando sus pecados. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a judíos como a gentiles. Primero a Israel, y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Esto explica uno de los temas principales del libro de los Hechos, la universalidad de la salvación. Dios no tiene favoritos. La iglesia ha sido llamada a dar testimonio a todas las personas independientemente de su raza, clase social o género. El hecho de no testificar, ya sea por prejuicio o conveniencia, es una distorsión del evangelio y contrario a las verdades más básicas de la palabra de Dios. Somos todos iguales, pecadores, que necesitan la redención que ofrece Cristo Jesús. Otros temas importantes que se encuentran en Hechos son la soberanía de Dios y su propósito divino, la exaltación de Jesús como Señor y Salvador, y especialmente el papel del Espíritu Santo en facultar y guiar a la iglesia para su misión. Lo que la iglesia primitiva pudo lograr en un periodo tan breve, 30 años, es un testimonio perpetuo de lo que puede lograr Dios por medio de aquellos que humillan su corazón en oración y se dejan usar por el Espíritu para honra y gloria de Dios. Hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios para comenzar la obra. Los que son llamados por Dios para terminarla, ¿qué podemos aprender de esta historia? El primer consejo del don profético es que necesitamos como iglesia un reavivamiento de la verdadera piedad, ya que es la más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Joel 2, 1 y 12. Tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte.
Tiemblen los habitantes todos de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Por eso dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Se necesita una reforma en el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros, y está profetizado que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, y usted y yo podemos participar de esta bendición si decidimos llenar las condiciones antes mencionadas. El segundo consejo es que cada iglesia, congregación, debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros debieran aprender a dar estudios bíblicos, clases de escuela sabática, atender al enfermo y al necesitado, y a trabajar en pro de los inconversos. Debe haber clases prácticas bajo la dirección de obreros experimentados. Si tomamos en cuenta estos dos consejos como iglesia, terminaríamos la tarea encomendada a sus discípulos de nuestro tiempo más brevemente que lo que lo hicieron la Iglesia Apostólica en 3 décadas. Continuemos con la segunda parte, un siervo de siervos. San Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado, pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de Pascua en el aposento alto, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Esta contienda, continuada en presencia de Cristo, le apenaba y hería. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón, cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían valorado a sí mismos y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. La petición de Juan y Santiago de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se había hecho preparativos para ese servicio. La jarra, el hebrillo y la toalla estaban ahí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió en no desempeñar el papel de siervo. Por su silencio, se negaban a humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a esas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellos una victoria decisiva? ¿Cómo podía mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podía mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender en el corazón su amor y habilitarlos para entender lo que anhelaba explicarles? Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego, el Maestro Divino se levantó de la mesa, tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Él tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de los discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podría ser el rey de Israel. Judas quedó convencido de que no habría nada que ganar siguiendo a Cristo. Fue poseído por un demonio
y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. Cristo dijo, San Mateo 20:26, entre vosotros no será así. Al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Él había lavado los pies de Judas, pero éste no le había entregado su corazón. Éste no fue purificado. Judas no se había sometido a Cristo. Cuando Cristo se ciñó con una toalla para lavar el polvo de los pies de los discípulos, deseó, por este mismo acto, lavar el enajenamiento y los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Por esta razón, el servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que lavase los pies, Pedro rechazaba la purificación superior, incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. Al oír las palabras, si no te lavare no tendrás parte conmigo, Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a nosotros nos toca ejercerlo. No podemos cambiar nuestro corazón, pero podemos elegir servirle. Podemos darle nuestra voluntad para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De este modo, nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Al dar nuestra voluntad a Cristo, nos unimos con el poder que está sobre todo principado y potestad. Muchos como Judas se perderán esperando y deseando ser cristianos, pero no llegan al punto de dar su voluntad a Dios como lo hizo Pedro. Decidamos hoy entregar diariamente nuestro corazón a Dios para ser fieles testigos de su gracia y decir como San Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.